Aquí hubiera una guerra de verdad. ¿Pero dónde te has creído que estás? ¿En Abisinia? Para que haya una guerra de verdad se necesita mucho campo. O un desierto como en Abisinia para hacer trincheras. Pero aquí, en una ciudad, en Madrid... Tienes razón. Además, tan lejos de la frontera, ¿con quién podía España tener una guerra? ¿Con los franceses? ¿Con los portugueses? No, espera. En lo que tardan en llegar aquí, ya se acaba la guerra. Otra cosa sería... ¡Sarito! Si Madrid estuviera cerca de los... ¡Sarito, espera! Hombre, ¿cómo se ve que no tienes nada que hacer, Adiós, Oñate. No tenías que repasar la física. De eso te quería hablar. Ya me extrañaba a mí que vinieras a buscarme al trabajo. Es por lo de la bicicleta. ¿Y qué pasa con la bicicleta? Es que a mí me parece injusto lo de la bicicleta. ¿Ah, sí? Yo la bicicleta la quiero para el verano. Es una cosa para el verano. Bueno, pues el año que viene también tendrá verano, ¿no? Música, pero qué ánimo tiene usted siempre. Fíjese, doña María Luisa me ha dejado que montar estas mesitas en la terraza, claro, como mi piso es tan pequeño y además me ha prestado una de sus cristalerías. Bueno, tomen ustedes algo. Uy, qué calorina. Buenas tardes, doña Marcela. Don Simón, le estoy muy agradecido. Mañana tengo que ver a sus amigos del bazar. Espero dejarle bien. Hijo, Julio, no es para tanto. Don Simón, ¿qué opinan ustedes de lo de Calvo Sotelo? Eso ha sido una salvajada. Calla, Marcela, que tú no entiendes de esto. No entenderé, pero ha sido una salvajada. No sabemos las ideas de los demás. Tú no sabes ni las tuyas. A mí me preocupa lo que puedan hacer los militares. No creo que puedan hacer mucho. Todo el mundo se huele que hace tiempo que quieren dar la campanada. El gobierno estará ya prevenido. Por sí o por no, tú no sabes la de dinero que está saliendo del banco. ¿Has venido? Claro, mujer, claro. Qué susto, no te he oído entrar. ¿Te has enterado? Sí, se han sublevado los militares. Dios santo. Si ya te lo había dicho yo, mamá. ¿Hay guerra? No, guerra. No, es un golpe de Estado. En África, ya os lo hemos dicho, ¿no? Callar, que van a dar El noticias. gobierno no ha querido dirigirse al país hasta conseguir conocimiento exacto de lo sucedido y poner en ejecución las medidas urgentes e inexorables para combatirlo. Una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República, sublevándose contra la patria. Parece que se han sublevado en Zaragoza, en Oviedo y en La Coruña. ¿En La Coruña también? Que no, hombre, que acaban de decir que en la península no ha pasado nada. Todos son rumores. Si solo ha sido... El movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la zona del protectorado y que nadie, absolutamente nadie... No han dicho nada de La Coruña. A este empeño Es que ahí están mis padres. Por el contrario, los españoles han reaccionado de un modo unánime y con la más profunda indignación ante la tentativa reprobable y frustrada ya en su conocimiento. Han llamado a la puerta, señora. Luis, ¿qué han llamado? Bueno, pues abre, coño. Última hora. Todas las fuerzas de la República mantienen... Perdone, doña Dolores, pero como no tenemos radio. Claro, pase. Quiero un vaso de agua. Y mi Pedrito, en la calle. Pronto logrará establecer... ¡Ay, Luis! ¿Y de Cartagena? ¿Qué hay de Cartagena? Nada, ¿qué va a haber de Cartagena? Pues que allí tienes un amigo, Bastarreche. Sí, ya, bueno, ¿y qué? Pues que han dicho que la escuadra ha salido de Cartagena. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Bastarreche, que es el dueño de una pastelería? ¿Y de Segovia? ¿Qué pasa en Segovia? En Fresnedal tengo a toda mi familia. Pero a usted, don Luis, le han dicho que... Ay, ¿qué coño? Pero si no pasa nada, ni en Segovia, ni en Cartagena, ni en ningún... ¿No han oído ustedes la radio? Ya han dado la noticia. Mi Pedrito viene de la calle y dice que todo se ha terminado. Luis, pon la radio a ver si... Julito, hijo, pasa. Son los últimos coletazos. El gobierno ha huido a Valencia. No, señora, no. Se ha trasladado, que no es lo mismo. En cuanto a que esto haya terminado, no lo veo muy claro. Porque precisamente llegan a Madrid las brigadas de extranjeros. Me han dicho en la calle que iban a dar noticias, que iba a hablar la pasionaria. ¿Dónde está tu hermana? Aquí no habla nadie, doña Antonia. Pero ustedes no oyen nunca la radio del otro lado. No, señora, no. Pues dan noticias mucho mejores. Unión Radio no dice más que mentiras. Claro, como están con el agua al cuello. Es en la calle, papá. Hola, Anselmo, sobrino. Sale uno de aquí, del barro, de la mierda, de la sangre, de los amigos muertos.
del hambre se encuentra uno con aquello. Qué cabronada, tío. ¿Aquello qué? Coño, Luisito, ¿cómo has crecido? Claro, como hace 2 años que no nos veíamos, como el verano pasado se jodió el veraneo, estábamos hablando de Valencia. Verlo para creerlo, chico. Todos los puestos llenos de comida. Allí hay de todo, como en una feria. Pero a ti en general, ¿qué te parece todo esto? Porque claro, como de la radio no puede uno fiarse. Pero ¿no ves cómo les hemos sacudido? Pero si esto se va a acabar enseguida. Les hemos parado, no han pasado. Y la repercusión internacional, no veas. Porque los fascistas se lo han jugado todo a tomar Madrid y no lo han tomado. Y ahora no saben qué hacer. Y además Francia va a abrir la frontera y entonces entraremos todo lo que queramos. Armas, víveres, lo que sea. Pero si esto es cuestión de días. La paz está al caer. Una paz cojonuda. Sí. Mi mamá que estaba tan contenta porque había llegado a la paz. Es que no ha llegado la paz, Luis. Ha llegado la victoria. He hablado con doña María Luisa. Tú recuerdas que en una ocasión yo le proporcioné 1 kilo de bacalao, ¿no? Prometió devolverme el favor y... bueno, dice que un amigo suyo a ti podría buscarte trabajo. ¿De qué? Pues de chico de los recados. Compréndelo, Luis, hay que llevar dinero a casa. Pero del que vale, no las estampitas esas. Hombre, de momento habrá que arrimar el hombro, ¿no? Y llevar paquetes de un lado para otro. Ya. Mira, para este empleo te vendría muy bien aquella bicicleta que yo pensaba comprarte cuando acabara todo esto, ¿eh? ¿Te acuerdas? Yo solo la quería para el verano, para salir con una chica. ¿Ah, sí? ¿Con qué era eso, eh? Sí, entonces no te lo dije, pero era para eso.